Capítulo 16. El señor Yashi desea verla de inmediato, mi señora. Hinata apenas tuvo tiempo de quitarse los zapatos tras la larga caminata, pero la inmediatez de la llamada no era inusual. Era un efecto secundario inevitable de que su padre usara miembros de la rama familiar con Byakugan como personal. Y así como la criada solo necesitó una rápida mirada para localizarla, Hinata tardó solo un segundo en darse cuenta de que debía ir al estudio. Había una especie de arte en acudir cuando él la llamaba, aunque para entonces era más natural que un cálculo cuidadoso. Si iba demasiado rápido, le disgustaría su comportamiento poco femenino. Si iba demasiado despacio, sentiría que le faltaba el respeto. Pero la velocidad adecuada la llevaría a un punto medio, donde él no diría nada y simplemente pasaría al asunto en cuestión. ¿Me llamaste, padre? Hinata observó rápidamente su entorno. Había una taza de té en la mesa, bueno. El té verde solía relajarlo. Llevaba uno de sus kimonos más formales, malo. Los asuntos oficiales solían ponerlo de mal humor, sobre todo si el consejo estaba involucrado. Sus útiles de escritura estaban sobre el escritorio ligeramente inclinados, quizás 10 grados, podía ser para cualquier lado. Siempre los dejaba rectos a menos que tuviera algo en la cabeza. Hinata, realizando esta comprobación estándar con cierta inconsciencia, llegó hasta la ventana, que ofrecía una agradable vista de las tierras de cultivo en las afueras del pueblo. Es decir, por primera vez en su vida, no estaba obstruida por el dojo Arumi. Pero antes de que pudiera procesar este hecho desconcertante, su padre le indicó que se sentara. Gracias por llevarle esos documentos a Tetsu. Para nada, padre. Tetsu era un hombre amable, aunque algo nervioso. Siempre tenía una historia que contar, a pesar de su puesto semipermanente en una torre de vigilancia en medio de la nada. Al parecer, había hecho algo imprudente con la nieta de un miembro del consejo, pero Hinata nunca había oído toda la historia. Su padre pareció observar sus rasgos durante unos segundos, pero ella no supo qué buscaba. Eso era preocupante. ¿Se le había olvidado hacer algo? ¿O acaso su postura era incorrecta otra vez? Le había dicho que se tomara su tiempo, pero se habría tomado demasiado. Sin embargo, sus siguientes palabras surgieron de la nada. Hija, cuéntame todo lo que sepas sobre Uzumaki Naruto. Hinata reprimió una oleada de pánico. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto podía contarle con seguridad? Había jurado guardar el secreto sobre la inteligencia de Naruto y su entrenamiento aquel día trascendental, y jamás traicionaría su confianza, ni siquiera si eso significaba ser menos honesta con su padre. ¿Pero qué podía decir que fuera cierto sin revelar ninguna de esas dos cosas? Incluso admitir que estaba realizando un entrenamiento ninja común con Naruto le exigiría una explicación. Porque él precisamente, en lugar de un miembro de su equipo o uno de los tutores de élite Ikiga. Hinata era mala mintiendo. En realidad, se sentía incómoda incluso con evasivas, y aunque su padre aceptaba su absoluta honestidad como algo que le correspondía, aún consideraba la falta de engaño un gran defecto en el futuro líder de su clan. Pero a pesar de su falta de habilidad, tenía que intentarlo. Si había algo que debía evitar a toda costa, era un enfrentamiento entre Naruto y su padre. Es un genin de mi año. Está en el equipo 7, bajo el mando del capitán Atake Kakashi, con Haruno S. Sakura y Uchiha Sasuke. ¿Cuánto sabía su padre? ¿Qué pasaría si la descubría ocultando la verdad? ¿Se metería Naruto en problemas? Ya veo. La expresión de su padre era indescifrable. ¿Algo más? ¿Qué buscaba? ¿Había alguna información que lo apaciguara, o lo sabía, en cuyo caso ella solo estaba cavando su propia tumba? Él era el último de la clase en la academia. No, idiota, no le des razones para desaprobar a Naruto, pero creo que tiene un historial perfecto de éxito en misiones N ahora que se graduó. ¿Qué podía decirle a su padre que fuera cierto y que no hiciera que Naruto pareciera mal ante sus ojos, como lo harían sus bromas, por ejemplo, y que fuera algo que ella pudiera saber sin estar cerca de Naruto de ninguna manera? Sus relaciones con sus compañeros de equipo basta. La voz de su padre era tan aguda como la hoja de una guillotina. Así que, por él, llegaste al extremo de mentirle a tu propio padre. Hinata se quedó paralizada.
Era una prueba, era una prueba, era una prueba. Claro que era una prueba. Era una prueba y había fallado. Otra vez. Como siempre. Era una prueba y había fallado y Naruto iba a estar en problemas y ella iba a estar en problemas y ¿qué iba a hacer? No se le ocurría nada y era una prueba y había fallado e intentaba decir algo pero no sabía qué y ni siquiera podía huir. Después de varios segundos de esto, su padre la sacó de su miseria. Convoqué a Uzumaki Naruto para una audiencia hoy temprano. Las palabras tuvieron un curioso efecto calmante en Hinata. Se sintió como alguien que se había aferrado desesperadamente al borde de un precipicio y finalmente sintió que sus dedos resbalaban. Estaba cayendo. Su lucha había terminado. Ahora no le quedaba más que afrontar lo inevitable. Hinata había estado considerando cómo presentarle a Naruto a su padre. No podrían mantenerlo en secreto para siempre. Aunque no sabía exactamente qué tipo de pareja tendría su padre en mente para ella, sabía que Ikigayashi era, como mínimo, un perfeccionista. Además del requisito obvio de que su futuro esposo fuera un shinobi talentoso, probablemente querría a alguien de noble cuna, con amplios recursos sociales y políticos, riqueza independiente, refinamiento aristocrático y un profundo respeto por la tradición y la autoridad. Había calculado que tendría que pasar meses instruyendo a Naruto, era una idea que lo mareaba, en los conocimientos básicos que un noble daría por sentado, desde el entrenamiento en etiqueta básica hasta las sutilezas de la política de la hoja, antes de que tuviera la más mínima posibilidad de impresionar a su padre. Muchas de las cosas que amaba de Naruto, su espontaneidad, su irreverente sentido del humor, su disposición a desafiar las expectativas y normas de la sociedad solo jugarían en su contra a ojos de Ikigayashi. Ahora todo eso había desaparecido. Tras tantos años de esfuerzo, la propia Hinata aún no había logrado cumplir las expectativas de su padre. ¿Qué posibilidades tendría Naruto sin ninguna advertencia ni preparación? Sí, padre. Su propia voz sonó extraña en sus oídos mientras se preparaba para aceptar su juicio. Ikigayashi lo dijo. Es arrogante. Terco. Ingenuo. Impertinente hasta un punto increíble. Tiene el refinamiento de un niño Akimichi en un buffet libre y la sutileza del zorro demonio durante la noche de la tragedia. Sin embargo, el tono de su padre se suavizó un poco, no es ni débil, ni cobarde, ni el imbécil que me habían dicho. Por lo tanto, le he dado permiso al chico para continuar su relación contigo por ahora. Hinata tuvo que hacer un esfuerzo deliberado para no derrumbarse ante la oleada de alivio. Tardó unos segundos en recordar que, ante una pregunta directa, seguía ocultándole la verdad a su padre, y que él lo sabía. Ella lo observó contemplar su destino, sintiendo su mirada recorrer su rostro y su secuencia de expresiones bruscamente cambiantes, como si estuviera estudiando un cuadro. Un reloj en la pared marcaba el final. ¿Todavía lees esas novelas tuyas? Hinata parpadeó. ¿Estaba su padre a punto de imponerle algún nuevo castigo? Que ella supiera, no desaprobaba las novelas. Sí desaprobaba el escapismo y la pérdida de tiempo que podría haberse dedicado a entrenar, pero jamás había criticado su hábito de lectura. Ese sí, padre. Su padre metió la mano en un cajón de su escritorio y sacó lo que parecía una bolsa de dinero. Se la entregó a Hinata, quien la aceptó un poco aturdida. Toma. Puedes comprarte unos nuevos. O ropa nueva, supongo. O gastarlo en una salida con el chico. En fin, es tuyo para que lo uses como quieras. Casi podría haber sonado incómodo si Ikigayashi tuviera esa capacidad para la incomodidad. ¿Padre? Preguntó Hinata, totalmente sorprendida. Hubo una breve pausa. Ikikurenai me dice que tu rendimiento en la misión ha mejorado constantemente. Esto es simplemente una recompensa para expresar mi aprobación por tus esfuerzos. Un segundo de silencio. Puedes irte ahora. Ese sí, padre. Gracias, padre. Su padre la miró, pero si había algo más que decir, permaneció sin decirlo. Buenas noches, padre. Buenas noches, hija. Oh, tras una siesta que pudo haber sido imprudente, Naruto yacía despierto en plena noche. Ikigayashi podría haber resultado estar completamente loco, pero ese era uno de los mayores temores de Naruto, superado.
Con su vida amorosa ya no solo existente, sino también bastante tranquila, era hora de empezar a pensar en cómo recompensar a Sakura. Lo que significaba que tenía que comprender a Sasuke desde una perspectiva que nunca antes había considerado. Una perspectiva que no se le habría ocurrido ni en 1000 años. En cuanto al romance, Sasuke era un muro de roca denso y monótono contra el que, inexplicablemente, una tras otra chica insistía en golpearse la cabeza. Como no se le ocurrió ninguna idea obvia y de todas formas Naruto no podía dormir, parecía un momento tan bueno como cualquier otro para buscar pistas en sus recuerdos. Oh, sabes, Naruto, pronto tendremos la edad suficiente para ingresar a la academia. ¿Entonces aún quieres ser un ninja? ¿Qué? Claro que sí. Soy un Uchiha, ¿recuerdas? Llevo la excelencia como ninja en la sangre. No sé, siempre te imaginé más como uno de esos panaderos Uchiha. O tal vez como un florista Uchiha. Sé que todas las tiendas del barrio Uchiha eran de tu clan, así que tienes muchas opciones para elegir. No voy a ser florista. Voy a convertirme en el ninja más fuerte y brillante de todos los tiempos. Hay cosas que solo yo puedo hacer, y solo puedo hacerlas como ninja. ¿Eh? ¿Cómo qué? Sasuke dudó. Como revivir mi clan, y cosas así. No creo que ser ninja te ayude con eso, le dijo Naruto. Tendrías que gustarle a las chicas, y eso no va a pasar con ese pelo grasiento tuyo. ¿Qué fue eso? Por favor, usa mi indigno cuerpo para la práctica de Taijutsu, oh gran Sasuke. Así es. Tienes que aprender a aguantar una paliza, y yo te voy a enseñar cómo. Eso es todo. Te mostraré el poder de Uchiha. Oh, oye, imbécil, Sasuke asintió levemente. Oh, eres tú, grasiento. Gracias por esos libros que me prestaste el otro día. Eran bastante difíciles, pero creo que aprendí mucho. Naruto le levantó el pulgar. Oye, ¿cómo es que tienes libros tan para adultos por ahí? Ya sabes sí. Sasuke se encogió de hombros. Me aseguré de traerlos conmigo cuando me mudé. Pensé que si al menos podía entender sus libros, entonces tal vez, se contuvo. Es decir, antes pertenecían a mi familia, y me parecían interesantes, eso es todo. De todos modos, dijo apresuradamente, ¿qué hiciste con ellos? Son una mina de oro. Sonrió Naruto. Pensamiento lateral. Creatividad. Deshacerse de las ideas preconcebidas. Oro puro. Ya tengo tantas ideas nuevas para bromas que no me creerías si te las contara. Supongo que no sabrás dónde puedo conseguir bombas de humo, ¿no? La profundidad del gemido de Sasuke demostró lo bien que conocía a Naruto. ¿Qué he hecho? Oh, ¿qué clase de idiota diseña un despertador que solo suena una vez? Naruto corría por las calles a toda velocidad, con varias maldiciones coloridas aprendidas del manga resonando en su cabeza. Hoy, precisamente hoy, no podía llegar tarde. Se dirigió directo a la academia, pisoteando jardines, deslizándose bajo carros, aterrorizando mascotas y bestias de carga por igual con sus gritos de paso. Y provocando que innumerables transeúntes se giraran para ver quién intentaba atraparlo esta vez. Su impaciencia fue recompensada, ya que Sasuke todavía estaba afuera, de pie junto a la entrada en una pose de relajada indiferencia que probablemente había estado practicando durante los últimos 15 minutos. Oye, imbécil, Sasuke le hizo un gesto para que se acercara. Me impresiona que hayas tenido el valor de venir. La respuesta de Naruto fue inmediata. Oye, grasiento. Me impresiona que hayas tenido la inteligencia de encontrar la puerta principal. Tras intercambiar saludos rituales, Sasuke acompañó a Naruto por la academia. Su impulso lo llevó a cruzar la puerta del aula justo cuando el profesor estaba a punto de cerrar la caja, y se detuvo para recuperar el aliento mientras Naruto esperaba su turno afuera. Los susurros de los otros niños eran lo suficientemente fuertes como para que él pudiera oírlos incluso desde allí. Ese es el niño Uchiha, ¿verdad? Mi madre dice que trae mala suerte. No me gusta. Siempre se hace el listo. Se cree mejor que los demás. Sí, también sacó la máxima puntuación en el examen de admisión.
Apuesto a que será de los que estudian todo el tiempo y nunca se divierten, y luego hacen quedar mal a los demás. Después de eso, no fue de extrañar que la presentación de Sasuke fuera bastante vacilante. El profesor le asignó uno de los pocos asientos disponibles y luego frunció el ceño al ver a su último alumno nuevo merodeando fuera de la puerta. TCH, Uzumaki Naruto. En mi clase. Bien, será mejor que entres y te presentes. Los comentarios de los nuevos compañeros de clase de Naruto no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Esperaba que las cosas fueran diferentes en la academia, el lugar para jóvenes brillantes que estudiaban para el trabajo más difícil de la aldea. Era una de las principales razones por las que había decidido seguir a Sasuke, a pesar de que la profesión ninja ya le había costado tanto. Había otras razones, como el propio Sasuke y cierta conversación con el Hokage. Pero 6 años más siendo odiada y excluida de todo. Tenía que haber otra solución. Quizás sí. Entendía por qué a Sasuke nunca se le habría ocurrido. Pero Sasuke tenía recuerdos de una familia de verdad, y probablemente expectativas más altas sobre lo que quería de la vida. Naruto solo quería que las cosas cambiaran. Con una respiración profunda, cruzó el umbral del aula y dejó parte de sí atrás. Luego tropezó con sus propios pies. Cayó rodando hacia adelante de forma mal coordinada, de algún modo logró ponerse en pie, pero luego perdió el equilibrio y agarró al maestro en un vano intento de mantenerse en pie. Más precisamente, agarró los pantalones del profesor y se los bajó hasta los tobillos, horrorizado. La clase fue recibida con unos boxers de lunares particularmente vergonzosos. Lo siento, señor. Aquí le ayudaré a ocultar su vergüenza. Naruto rápidamente agarró un par de borradores de pizarra. Genjutsu estilo Uzumaki. Niebla de distracción. Golpeó las 2 gomas de borrar juntas sobre su cabeza, generando una enorme nube de polvo de tiza que envolvió la cabeza y el torso del profesor con bastante eficacia, dejando sus calzoncillos completamente a la vista. El maestro se agachó con urgencia para subirse los pantalones, pero no lo logró porque de repente le sobrevino un fuerte ataque de estornudos. ¡Achú! ¡Achú! Oh, señor, se le cayó una foto del bolsillo. Tome, se la guardaré hasta que se sienta mejor. ¿Qué? No, achú. Oye, hay algo escrito en la parte de atrás. Para mi pequeña y sexy, qué letra tan garabateada y difícil de leer. Arg, no, devuélveme eso, pequeño, achú. Sasuke y el resto de la clase observaron, al principio con la boca abierta y luego con una risa incontrolable, cómo su maestro se arrastraba por el aula, tratando de subirse los pantalones con una mano y agarrar a Naruto con la otra, con ambos esfuerzos, así como una serie de maldiciones, siendo constantemente interrumpidos por violentos estornudos. Al final del día, Naruto había sido ascendido unánimemente de paria de la clase a payaso. Y aunque él, sus hijos y los hijos de sus hijos estaban oficialmente castigados de por vida, ninguno de los profesores parecía darse cuenta de que esto solo le daba más tiempo para planear. Oh, sí, debió ser entonces cuando las cosas cambiaron. Él y Sasuke nunca dejaron de ser rivales, pero algo desapareció por aquel entonces, algo que Naruto nunca encontró con nadie más en la academia. Quizás Sasuke simplemente era demasiado orgulloso como para pasar tiempo con la imagen de idiota de Naruto, o quizás, con el paso del tiempo, se dejó engañar por el engaño como los demás. Habían sido mucho más parecidas antes de la academia. Más brillantes que nadie de su edad y orgullosas de ello, 2 mejores amigas que luchaban por mantener a raya las sombras del rechazo y la soledad con un ingenio agudo, una curiosidad intelectual desbordante y cierta arrogancia despreocupada, todo lo cual a menudo desembocaba en competencia. Fue como si la academia hubiera tomado a un solo chico y lo hubiera partido en 2. Naruto se convirtió en un bromista incorregible e infinitamente ingenioso, con su ambición limitada a bromas y juegos para entretenerse a sí mismo y a sus compañeros, así como para frustrar a las autoridades. Sasuke se convirtió en un lobo solitario, frío y elitista, impulsado por un objetivo superior que lo impulsaba a exigirse cada vez más, incluso mientras rechazaba a sus inferiores.
Pero nada de esto ayudaba, y de hecho solo le daba melancolía a Naruto. En resumen, Naruto y Sasuke nunca habían hablado de chicas, ni antes de la academia, ni durante ella, cuando nunca hablaron de verdad, ni después de la graduación. Naruto no tenía nada concreto en que basarse para conseguirle una cita a Sakura, a menos que ocurriera un milagro y ella dejara de insistir en que la cita fuera con Sasuke. Finalmente su mente comenzó a divagar, rebotando entre viejos recuerdos y nuevas ideas de bromas, o técnicas, y lo último que pasó por ella antes de quedarse dormido fue el orgullo por su exitoso manejo de la crisis psíquica. Oh, ¿cómo pudiste, Naruto? Era la mañana siguiente, y Naruto se enfrentaba a lo único que no esperaba en ese momento. Una Hinata molesta. No lo entiendo, dijo lastimeramente. ¿Qué hice mal? Hinata temblaba. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste leer esa invitación, decidir que probablemente era una trampa e ir de todos modos? Pero, ¿qué más podía hacer? Hinata levantó las manos con frustración. Podrías haber enviado un clon de sombra. Pero no tendría sentido ir si solo fuera a ofenderlo ignorando sus instrucciones. Hubo un segundo de vacilación por parte de Hinata. Entonces deberías haberlo ofendido. Su reacción lo tomó completamente por sorpresa. La propia Hinata pareció sorprendida por las palabras que salieron de su boca. Hinata, no lo entiendo, repitió Naruto. ¿Por qué es tan importante? O sea, estaba muy cansado, y quizá podría haberlo planeado mejor, pero pensé que podría con ello, y tenía razón. Y ahora todo está mejor y ya no tenemos que mantener nuestra relación en secreto. Entonces, ¿qué pasa? Hinata lo miró, frunciendo el ceño con frustración ante su aparente torpeza. Poco a poco, su temblor disminuyó. Pensaste que era una trampa, dijo. Pensaste que era una trampa y que mi padre quería matarte, y fuiste de todos modos. Naruto, si hubieras ofendido a mi padre, podríamos haber arreglado las cosas con él con el tiempo, aunque nos hubiera llevado meses o años. Pero si hubieras muerto, su voz se fue apagando. Sus ojos brillaron ligeramente. Su angustia empezó a tener sentido. Naruto le hizo señas para que se sentara a su lado en la cama. Le tomó la mano. Siento haberte asustado. Pero no voy a morir y no voy a dejarte. Lo prometo. La mirada que ella le dirigió no fue la que él esperaba. Todavía reflejaba frustración y un poco de tristeza. No te pido ese tipo de promesa, Naruto, dijo en voz baja, y no puedes cumplirla. Este no es uno de tus mangas donde solo decir prometo que volveré con vida lo hace realidad. Somos ninjas, y arriesgar la muerte es parte de nuestro trabajo. No puedes hacer que eso desaparezca. Ella respiró larga y lentamente. No es que me moleste que estuvieras en peligro. Sé que mi padre nunca te haría daño. Pero tú no lo sabías. Te expusiste a un peligro mortal cuando no tenías por qué, y no entiendo por qué, y me asusta. ¿Por qué se había arriesgado a morir si no tenía por qué? A la fría luz de un pensamiento lúcido y sin agotamiento, la idea de arriesgar su vida para obedecer las exigencias de Ikigayashi solo para evitar ofenderlo no sonaba del todo convincente. No era racional, ni siquiera era su estilo. Sí, si el señor Ikiga lo odiaba, quizá ya no podría salir con Hinata. Pero tampoco podría salir con Hinata si éste moría. De hecho, incluso un riesgo bajo de muerte era mucho peor que un riesgo alto de ofender al padre de Hinata. No solo porque las relaciones dañadas podían restaurarse, mientras que la muerte era definitiva, sino porque si moría lo perdería todo, incluso cosas que no tenían nada que ver con su vida amorosa. Entonces, ¿en qué había estado pensando realmente? Naruto era consciente de la presencia y la calidez de Hinata a su lado. ¿Se le habría ocurrido hacer esa pregunta sin ella? No hoy, pero al menos con el tiempo. ¿O se habría quedado en un punto ciego permanente en su conciencia? ¿Cuántos otros puntos ciegos tenía? Imaginó la carta e intentó recordar cómo había sido leerla, y los pensamientos y sentimientos que había tenido al decidir cómo responder. No, se dio cuenta con un destello de horror, ni siquiera había sido una decisión. Había sido un acto reflejo. Ikigayashi lo desafiaba, diciendo que, en esas circunstancias, Naruto no podía vencerlo.
Tenía que demostrarle que estaba equivocado. Lo siento, dijo Naruto. Apenas me doy cuenta, pero supongo que lo tomé como un desafío. Sentí que tenía que ganar, y no pensé en la posibilidad de rechazarlo. Hinata sintió, como si eso tuviera sentido. No parecía más feliz. Naruto, no te estoy pidiendo que no arriesgues tu vida. Ni siquiera puedes hacerlo como un ninja normal, y algún día serás Hokage. Pero si vas a hacer una promesa, prométeme esto. Cuando tengas que ponerte en peligro, harás todo lo posible por pensar primero en una mejor manera. Lo prometo, dijo Naruto, sintiendo una creciente vergüenza por la necesidad de que Hinata le dijera algo tan básico. Convertirse en Hokage. Era como si aún estuviera aprendiendo a ser un genin. Y luego simplemente estaban sentados uno al lado del otro en su cama, tomados de la mano, y varios tipos diferentes de incomodidad comenzaron a competir por el dominio. Tras unos segundos, Naruto se levantó con el pretexto de guardar la carta. Entonces, ¿quieres saber qué pasó ayer? Ese sí, por favor. Fue terriblemente grosero de su parte. Dijo Hinata indignada. Era un placer poco común escuchar su voz indignada, un destello de asertividad que nunca antes había usado por sí misma. Pero bien hecho por no reaccionar a ninguno de sus insultos. Debió estar muy impresionado con tu paciencia. ¿Qué insultos? Aparte de una breve y silenciosa sensación de peligro mortal durante la segunda mitad de su encuentro, y el peligro mortal real al final, había que admitir que el señor Ikuga se había mostrado fríamente cortés en todo momento. Oh, dijo Hinata, sin mirarlo a los ojos. Olvídalo. Naruto, ¿alguna vez has oído hablar del juego de la humildad? No. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad no hablamos de eso porque se supone que es de mal gusto, pero supongo que tarde o temprano tendrás que saberlo. Sabes que cuando dos guerreros se conocen por primera vez, a veces intercambian alardes hasta que deciden cuál es superior. La gente noble también lo hace, solo que no se jactan el uno del otro porque creen que sería grosero. En cambio, compiten para ver quién es más humilde. Y la jugada ganadora es cuando eres tan humilde que el otro no puede rebajarse sin ser grosero o romper las reglas no escritas. Naruto absorbió esto. ¿Estás diciendo que lo organizó para que lo desafiara a un juego que solo los nobles conocen, jugara exactamente según las reglas y luego lo obligara a ganar en cuanto yo lo hiciera lo suficientemente bien? Hinata sintió. Eso vas yo, quiero decir, qué molesto que tu padre hiciera eso. Tiene un sentido del humor refinado. Lo siento. ¿De verdad dijiste eso? ¿De mí? Sí, bueno, algo así, supongo. O sea, no fue exactamente, ya sabes, Naruto estaba ocupado preparándoles té, más que nada como excusa para alejarse de Hinata y no dejarle ver que su rostro tenía el color de la mejor técnica de la gran bola de fuego de Sasuke. No podía explicar por qué confesar sus sentimientos románticos ante la fría imagen del desdén aristocrático era más fácil que hablar de ellos con su dulce y cariñosa novia. ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste? De camino a casa, Hinata reflexionó. El padre de Hinata había intentado matar a su novio, probablemente de verdad. El novio de Hinata había intentado matar a su padre, probablemente de verdad, pero en defensa propia y principalmente como distracción mientras intentaba escapar. También había demolido una reconstrucción invaluable de un dojo dedicado a Godan Darumi, la legendaria matriarca Ikuga que se decía había alcanzado los 1024 golpes. Como resultado de estos acontecimientos, el padre de Hinata había aprobado la relación. Al parecer, Naruto tenía razón. El manga era una guía precisa sobre cómo funcionaban las relaciones románticas en el mundo real. Hinata deseó tener la edad suficiente para beber alcohol. Había algo más. Después de que Hinata le diera a Naruto un relato cuidadosamente editado de su encuentro con su padre, omitiendo dinámicas familiares que aún no estaba lista para abordar, él le hizo una pregunta. Le daba vueltas en la cabeza, exigiendo una respuesta que no podía ni siquiera formular. Él le preguntó, ¿por qué tu padre no te dijo que te dio permiso para salir conmigo? Oh, este no era el acuerdo, señor.
Cuando recomendé inicialmente a Uzumaki Naruto para el examen Chunin, lo hice con la condición explícita de que primero se sometiera a una evaluación psicológica y física completa por parte de un experto en huéspedes demoníacos de la hoja. Kakashi mostró una copia del formulario de recomendación, que contenía una breve nota en la sección de comentarios del líder del equipo. Y lo hará, respondió el Hokage. Estoy tan ansioso como tú porque eso suceda. Pero ya sabes quién es nuestro experto y lo difícil que es localizarlo. El equipo 24 dice que tendrán su ubicación actual en una semana, y entonces podremos traerlo aquí, o enviar a Naruto con él, sin más demora. Eso será después de la mayor parte del examen Chunin. La voz de Kakashi sonaba tensa, con frustración contenida. A la luz de los acontecimientos de su última misión, le di un informe exhaustivo, interrumpió el Hokage a Kakashi, y estoy convencido de que no hay peligro de que vuelva a usar ese poder voluntariamente. También he confirmado que el sello sigue impidiendo cualquier fuga accidental. Con todo respeto, señor, ese es precisamente el tipo de juicio para el que necesitamos al experto. Seguro que no necesito recordarle los protocolos de despertar. No, no lo haces. Era una pregunta inútil. El Hokage sabía, debía saberlo mejor que nadie, por qué no se interrogaba a una hueste demoníaca inestable y potencialmente traumatizada en el campo de batalla. Si un interrogatorio improvisado presionaba los puntos débiles, reabriera las heridas equivocadas, bueno, había una razón por la que ya no existía la aldea del pantano oculto. Pero esos mismos protocolos establecen, continuó el Hokage, que, en ausencia de un experto debidamente cualificado y como saben, no hemos estado en condiciones de entrenar a uno nuevo, tengo que tomar la decisión final sobre si Naruto es apto para seguir sirviendo como shinobi. Yo tomo esa decisión. Kakashi sabía que estaba a punto de sobrepasar sus límites, pero tenía que preguntar. ¿Por qué es tan importante, señor? ¿Por qué no podemos dejar que se salte este examen, reciba una evaluación adecuada y luego entrene para garantizar su éxito en el siguiente? El Hokage lo miró con cansancio. Porque los ojos de todo el mundo están puestos en Leaf, y ahora mismo es esencial que hagamos una demostración de fuerza. Eso debe incluir a Naruto, el genin que pudo luchar contra un Chunin casi a su altura. Tal como están las cosas, no tenemos nada que perder y mucho que ganar al demostrar su habilidad como shinobi a las demás aldeas. Ahora tomó otro conjunto de formularios, como para indicar lo ocupado que estaba. ¿Hay algo más? En realidad, sí. Aún queda el asunto de Aku. El aprendiz de Zabuza. Kakashi asintió. Dejando de lado los detalles exactos, el hecho es que Naruto no reportó sus interacciones a su líder de equipo, incluso después de descubrir la verdadera identidad de Aku. De no haber sido por los protocolos del despertar, me habría ocupado de ello en cuanto terminara la misión. ¿Siguen vigentes o puedo continuar? Supongo que este es un ejemplo clásico de compromiso emocional, suspiró el Hokage. Y si hay algo que Naruto no necesita, es que fomentemos su tendencia a ignorar la autoridad. Sin embargo, creo que hemos perdido nuestra oportunidad. ¿Qué quiere decir, señor? Los acontecimientos nos sobrepasaron. ¿Qué le dirás ahora, Kakashi? ¿Lo castigarás por las decisiones que tomó con respecto a Aku, cuando las ha aprovechado para salvarte la vida en el juicio? Le dirás que podrías haber ideado un plan si hubieras sabido de Aku, uno con un resultado mejor que el que Naruto pudo llevar a cabo. No, castigarlo ahora lo convertiría en un hipócrita para siempre. Lejos de restaurar la disciplina, lo distanciaría, y eso es algo que no podemos permitirnos. La expresión del Hokage se suavizó al ver la incertidumbre que debía de estar escrita en el rostro de Kakashi. Lo sé, continuó. Esto no es óptimo. Pero es tolerable. Las preocupaciones habituales, impactos en la disciplina general, acusaciones de favoritismo no aplican a una misión tan clasificada. Solo quedan sus compañeros. ¿Crees que si no castigamos a Naruto, tendrán consecuencias negativas para ellos? Kakashi lo pensó. No, señor. Aunque creo que debería hablar con los tres en algún momento para asegurarme de que conozcan el protocolo para este tipo de situaciones. Por ahora, sin embargo, ya tienen bastante con lo que hacer.
El sol brillaba intensamente en el cielo de la mañana, lo que debe haber sido un gran alivio para 3 Chunin y un Chunin de aspecto vagamente familiar, probablemente uno de esos dos tipos que de alguna manera seguían consiguiendo los trabajos más aburridos de la aldea, dado que el mostrador de recepción del examen Chunin que atendían estaba al aire libre. Naruto estaba emocionado y un poco ansioso. Este sería el punto de inflexión de su carrera. En lugar de revelar su secreto uno a uno, demostraría su inteligencia con un éxito rotundo en los exámenes, sorprendiendo a todos y, de paso, disfrutando de una importante ventaja competitiva tanto sobre sus compañeros genin de la hoja como sobre cualquier extranjero lo suficientemente emprendedor como para haber investigado. Al mismo tiempo, convertirse en Chunin era un paso esencial hacia el objetivo final de Hokage, y le otorgaría nuevos y gloriosos derechos y niveles de autorización. Sasuke, que había llegado primero, parecía igualmente entusiasmado, aunque ignoró los intentos de Naruto de iniciar una conversación, un intercambio verbal. La presencia de Sakura fue más sorprendente. No estaba seguro de si lo lograrías, dijo Naruto. Lo pensé y supongo que decidí que, al final, alguien tiene que evitar que se metan en problemas. Además, es un examen, y yo soy un crack en los exámenes, lo cual es más de lo que se puede decir de alguien que ni siquiera aprobó los exámenes finales de la academia. Naruto abrió la boca para discutir, pero fue interrumpido por uno de los Chunin, una mujer rubia con cola de caballo que Naruto no recordaba haber visto antes. Di tu nombre y afiliación al equipo. Uzumaki Naruto, equipo 7 bajo el mando de ataque Kakashi. Uchiha Sasuke, equipo 7 bajo el mando de ataque Kakashi. Haruno Sakura, equipo 7 bajo el mando de ataque Kakashi. El Chunin hizo una pequeña doble toma al escuchar el nombre de Sasuke, pero no hizo ningún comentario. Esta es su última oportunidad para retirarse del examen Chunin, dijo. En cuanto registre sus nombres en este registro, serán oficialmente examinados y estarán sujetos a todas las normas, regulaciones y procedimientos de evaluación del examen. ¿Seguro que desean continuar? ¿Sí? Soy. Sí, señora. De acuerdo, dijo la mujer mientras anotaba algo en un pergamino. Como todos aceptaron, los felicito. Si alguno se hubiera negado, ahora o antes, todo su equipo habría sido declarado inelegible. El examen Chunin evalúa tanto a equipos como a individuos. Sakura asintió. Y Kakashi-sensei no nos avisó con antelación para que quienes quisieran participar no presionaran a quienes no lo hicieran. Correcto. El Chunin empezó a alejarse. Sígueme. Sin embargo, ahora que Naruto se encontraba ante ese fenómeno tan inusual, una figura de autoridad que le daba información, pretendía aprovecharla al máximo. Pero si ya nos lo has dicho, ¿qué tal la próxima vez? En el improbable caso de que fallemos, quiero decir. La mujer redujo la velocidad a regañadientes para dejar que él la alcanzara. En ese caso, tendrán una idea de cómo es el examen Chunin y podrán hablarlo y tomar una decisión en grupo. Pero, según mi experiencia, este método funciona mejor para los nuevos solicitantes. Pero si uno de nosotros hubiera dicho que no, señaló Naruto, entonces seríamos nuevos examinados la próxima vez, pero aún así sabríamos que una persona que se negó nos descalificó. Naruto pudo verlo, la pequeña caída de hombros que marcó la comprensión del Chunin de que el flujo de preguntas no iba a detenerse pronto. Si alguno de ustedes se hubiera negado, usaría cualquier excusa para deshacerme también de los demás, le dijo la mujer. Hay una lista estándar de ejemplos creíbles y difíciles de comprobar, aunque técnicamente puedo descalificar a alguien simplemente por ser demasiado desagradable. Aunque el examen Chunin normalmente no los evalúa, las habilidades sociales también son importantes para un ninja. Naruto decidió no entender la indirecta. ¿Pero qué pasa si...? Desafortunadamente, su tiempo se había acabado. Los otros dos Chunin, que se acercaban por detrás, tomaron posiciones simétricas alrededor de su guía, y ante su asentimiento, los tres comenzaron a realizar la misma serie de complejos sellos manuales. ¿Qué fue eso? Preguntó Sasuke con sospecha cuando terminaron. Matriz de escaneo estándar.
por si alguno de ustedes se les ocurrió dejar que su hermano mayor Junmin hiciera la prueba por ustedes. Ah, sin ofender, Uchiha. Sasuke reconoció la disculpa con un encogimiento de hombros particularmente apático. De acuerdo, dijo. Los acompañaré a su sala de espera. El acceso al salón de actos es escalonado, así que tendrán que esperar unos y una serie de explosiones resonaron en la distancia. Varias columnas de humo comenzaron a elevarse desde algún lugar del centro del pueblo, algunas de ellas de aterradores colores químicos. ¿Eso es parte de la prueba?, preguntó Sakura vacilante. El Junmin le dirigió una mirada significativa y desapareció en el característico desenfoque de la técnica de parpadeo corporal. Los tres miembros del equipo 7 se miraron fijamente el uno al otro. Probablemente sea un accidente, ¿verdad?, preguntó Sakura. Etiquetas explosivas mal hechas o algo así. Si te equivocas al hacer etiquetas explosivas, prácticamente seguro que no explotarán, le dijo Naruto. Hacerlas reactivas es lo difícil. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sakura con una voz que sugería que no quería saber la respuesta. Leí sobre la teoría de cómo fabricarlos después de decidir que sería bueno tener varios por si acaso. Pero resulta que, incluso si pudiera hacerlo yo mismo, se necesita una autorización especial para algunos materiales. ¿Y crees que alguien me permitirá fabricar explosivos pronto? Sakura resopló. La distracción la ayudó a reducir un poco la ansiedad. Sí, no creo que necesitemos un segundo cráter de hojas todavía. Sasuke no participó en la conversación, pero empezó a revisar su equipo una vez más. Sin nada que hacer más que esperar, los otros dos pronto siguieron su ejemplo. Finalmente, la Junmin regresó, pálida. Estamos en estado de emergencia. Su punto de encuentro más cercano es el número 4. Vayan allí para obtener más instrucciones. No hagan preguntas. Vayan. ¿Qué pasa?, preguntó Naruto antes de poder evitarlo. El Junmin lo miró con una expresión de absoluta exasperación, pero aún así explicó. La aldea está siendo atacada por una coalición de grupos mercenarios. Akatsuki, Crimson Web, perros de guerra, y quizás también KMTSK. Sasuke levantó lentamente la vista del alambre ninja que estaba ajustando. ¿Dijiste Akatsuki? ¿Estás completamente seguro? Casi seguro, dijo el Junmin apretando los dientes. Los invasores están liderados por Uchiha Itachi. Está batiéndose en duelo con el Hokage. Capítulo 17. El Junmin los miró como si estuviera tomando nota de sus rostros una última vez, y luego desapareció. El resto de la comprobación del equipo se realizó en silencio. Al menos por fuera. Por dentro, la mente de Sasuke ardía. Itachi. 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 Matarife. Guardián. Archienemigo. Ídolo. El último vínculo que le quedaba a Sasuke, para ser cortado con sus propias manos. Todo en su vida se había estado construyendo hasta este momento. Hoy, exigiría las respuestas que le correspondían y juzgaría al hombre que lo había abandonado. Espera. Naruto podría interferir. Un chico que solo se amaba a sí mismo y vivía solo para sí mismo. Un chico que había demostrado ser verdaderamente impredecible. Sasuke no podía permitirse el lujo de luchar para superarlo, no ahora que cada segundo contaba. Sasuke miró a Naruto de reojo. La abertura estaba ahí. Con naturalidad, sin movimientos llamativos, extendió un patrón de alambre ninja en el suelo, lanzando algunos bucles por encima del hombro hacia un árbol cercano. Preparativos completos. Sasuke activó su Sharingan, se inclinó hacia adelante en posición de carrera y dejó de reprimir su instinto asesino. Era hora de cumplir su destino. Como sospechaba, Naruto extendió la mano para agarrarlo. Sasuke, no puedes ir tras Itachi. Con un movimiento rápido, Sasuke tiró con fuerza del cable oculto. El diseño era impecable. Una contrabroma sin usar, ahora con un significado más profundo. Naruto salió volando hacia atrás, estrellándose contra el árbol, con las manos atadas y la cintura firmemente sujeta al tronco. Cállate, Naruto, gruñó Sasuke. No tienes derecho a decirme nada.
Dándole la espalda a su equipo, se inclinó hacia adelante, con los brazos extendidos hacia atrás en la clásica postura de ninja corriendo, y se preparó para dirigirse al edificio de la oficina del Hokage para comenzar su búsqueda. Sin embargo, en cuanto empezó a moverse, su manga se enganchó con algo. Impaciente por el más mínimo retraso, se giró para quitarse algo de encima y vio a alguien que había olvidado tener en cuenta en su planificación. «Oh, suéltame». Las palabras fueron frías, bajas, despectivas. Sakura sintió como si en cualquier momento esa lanza de instinto asesino pudiera girar hacia ella en lugar de hacia su objetivo. Pero no podía dejar que se enfrentara a Itachi. No podía. No solo porque eran almas gemelas, y hasta que él se diera cuenta, era su responsabilidad proteger su destino. No solo porque eran compañeros de equipo, y sabía con la certeza de 1000 lecciones que cuidar de su equipo era parte de lo que te convertía en ninja. Sino también porque algo en ella, una parte de ella que no era estudiante, ni genin, ni hija rebelde, ni una niña de 12 años desconsolada, ni siquiera la Sakura interior, susurraba. Este era el rito de paso destinado solo para ella, y si no era capaz de hacer esto, entonces bien podría no existir. Una peculiar mezcla de determinación y desesperación la concentró. Ella, Haruno Sakura, tenía la fuerza para llegar a él, aunque ya lo hubiera fracasado decenas de veces. Tenía que creer que, en algún lugar de su interior, de alguna manera, tenía lo necesario para ser más que el peso muerto del equipo 7. Tenía la confianza irracional e indomable de la Sakura interior. Tenía el coraje con el que había atraído la atención de un monstruo imparable. Tenía la inteligencia desbordante que había superado examen tras examen. Tenía la audacia que había logrado despertar, solo una vez, para dejar de ser la tímida hermana pequeña de Ino y empezar a ser ella misma. Y, por fin, tenía el amor verdadero, que a veces se componía de algo más que deseos y ensoñaciones. Sakura habló con toda la convicción que pudo reunir. Tenía que ser lo suficientemente lenta para que sus palabras tuvieran peso, pero lo suficientemente rápida para que Sasuke las oyera todas antes de poder apartarse. Sasuke, si alguna vez me has respetado por algo, si alguna vez has pensado en mí como miembro del equipo 7, entonces por favor escúchame. Me debes eso. Ahora la miraba. La miraba como si realmente estuviera allí, como si fuera una persona. En otras circunstancias, habría sido impresionante. 30 segundos. Su voz seguía fría, pero le hablaba a ella. Sakura se atrevió a albergar esperanzas. Si te enfrentas a Itachi ahora, estarás desperdiciando tu oportunidad de venganza. Había captado su atención. Ahora tenía que persuadirlo, sin tiempo para crear un argumento estructurado y conciso, solo un intento improvisado de convertir sus palabras en algo convincente mientras seguían saliendo de su boca. Si sales ahora mismo, serás un genin intentando luchar contra un criminal de rango S. Morirás. Eres fuerte, eres el mejor de nosotros, pero solo llevas unos años en la academia. Solo llevas unos meses como ninja. Si luchas contra Itachi ahora, te matará. No porque no seas lo suficientemente bueno, sino porque él ha tenido tiempo de desarrollar toda su fuerza y tú no. Sakura quería tener un control perfecto de sus emociones como lo hacía Sasuke, pero le estaba mostrando sus verdaderos sentimientos por primera vez, y bien podría haber intentado contener un tsunami. Y si mueres, ese increíble Junlin, el mejor ninja de la historia, el que acabará con Uchiha Itachi de un solo golpe, nunca existirá. En lugar de tu venganza, en lugar de cualquier otra cosa, solo habrá una lápida en algún lugar que diga: Uchiha Sasuke, Genin. Murió heroicamente defendiendo la aldea. Empezó a sentir que sus sentimientos se desbordaban, menos que intentaba expresarlos. No podía detenerlos aunque quisiera. Solo intentaba dirigir su flujo para que expresaran lo que un argumento racional no podía. Sé que te he sido tan útil como una tetera de chocolate. Sé que has tenido que protegerme cuando podrías haber luchado a tu manera. Y quizá eso sea razón suficiente para ignorarme. Pero aquí y ahora, solo por esta vez, déjame ser la voz del sentido común del equipo 7. Déjame hacer lo único que puedo hacer y darte otra. Se esforzó brevemente por encontrar las palabras, otra forma de ver el mundo.
No como un genio, no como un visionario, sino como alguien que solo ve lo que hay. Sasuke la miró durante un instante interminable. La miró a los ojos por primera vez que ella recordaba, tal vez incluso la primera vez en su vida. Bien. Sakura sonrió exhausta. Después de todo, si mueres, ¿quién nos salvará si Naruto llega a ser Hokage? Después de una breve batalla contra la tentación, los dos finalmente decidieron desatar al tercer miembro de su equipo. Después de esperar un momento en que Sasuke se distrajera, Sakura se inclinó hacia Naruto y dijo en voz baja y firme. Eso fue personal. Y no lo escuchaste. Ni una sola sílaba perdida. ¿Está claro? Naruto se estremeció. Sí, señora. Entonces, dijo con bastante más alegría de la que sentía, ¿alguien se anima a una refrescante carrera hasta el punto de encuentro 4? Había unos 20 ninjas en el punto de encuentro 4, la mayoría genin. Un par de equipos extranjeros se encontraban dispersos entre la mayoría de la hoja, con aspecto aún más desconcertado y desorientado que los demás. Un Chunin tuerto contó los números, consultó un pergamino y se aclaró la garganta ruidosamente. Un grupo de ninjas mercenarios ha penetrado la barrera defensiva de Leaf y está atacando la aldea. Como genin, su única tarea será supervisar la evacuación de la población civil. No deben, repito, intentar enfrentarse al enemigo de ninguna manera. Si se acercan a ustedes, deben guiarlos, distraerlos y hacer todo lo posible para mantenerlos alejados de los civiles hasta que se puedan enviar refuerzos a su ubicación. Su mirada recorrió al grupo reunido. A los de otras aldeas. Les recuerdo que sus superiores firmaron acuerdos antes del examen Chunin, comprometiéndolos a defender la hoja oculta en caso de una emergencia como esta. Esta es una misión respaldada por sus aldeas de origen, y se espera que entreguen sus vidas para completarla si es necesario. Naruto normalmente consideraba la política tan emocionante como coleccionar rodamientos tras una broma exitosa, los objetos rodaban hasta los lugares más inaccesibles, y Naruto tenía que recuperarlos todos porque no podía permitirse comprar más. Pero después de que Kakashi Sensei le hablara del examen Chunin, se le ocurrió que el futuro Gran Hokage podría beneficiarse de la oportunidad de observar las relaciones internacionales en acción desde la comodidad de su propia aldea, incluso si lo hacía como un simple peón en lugar de un jugador. Así, tras una ráfaga de lecturas de última hora, se dio cuenta de que el examen era una herramienta diplomática, un medio para que las aldeas establecieran niveles relativos de poder, que luego servirían de base para la negociación convencional, sin necesidad de gastar recursos en conflictos directos. Como había dicho Nigara Tariki, la habilidad valía más que los números en la guerra ninja, por lo que los dos indicadores más fuertes del poder de una aldea eran la calidad general de su entrenamiento y el número de Chunin. Las etapas de filtrado sirvieron para mostrar lo primero, y las finales, que por definición contaron con algunos de los mejores genin del mundo, podrían tomarse como un pronóstico anticipado de lo segundo. Si bien ser la aldea anfitriona, y, por lo tanto, determinar el contenido del examen, era una enorme ventaja, sería una locura invitar a fuerzas militares extranjeras a traspasar sus defensas sin garantías de seguridad. Por lo tanto, todas las aldeas participantes debían comprometerse a defender a la aldea anfitriona durante el examen Chunin si era necesario, formalmente de amenazas externas, pero implícitamente entre sí. La idea de estar siendo atacados por una fuerza que se consideraba lo suficientemente poderosa como para desafiar este frente unido le provocó escalofríos a Naruto. Una última instrucción, añadió el Chunin. Los equipos Hoja 4 y 17 han sido eliminados mediante un nuevo ninjutsu KMTSK, supuestamente llamado técnica de disrupción de clones. No utilicen clones bajo ninguna circunstancia hasta que se hayan desarrollado y entregado contramedidas. Naruto hizo una mueca. Había estado pensando que unas cuantas docenas de clones de sombra facilitarían mucho guiar a los civiles, sin mencionar la posibilidad de asignar algunos a protección y otros a combate. Entonces volvió a hacer una mueca al comprender las implicaciones específicas para el combate al estilo Uzumaki. Equipo Hoja 7. Tercer distrito, Ruta 14, Plan de evacuación 2. Era hora de irnos. Mira, chico, no tienes de qué preocuparte.
Los ninjas más fuertes del mundo están ahí fuera encargándose de los malos ahora mismo. Y estás bajo la protección personal de Uzumaki Naruto, el más rudo y futuro Hokage. Ah, y esos dos de ahí pueden parecer bastante mediocres, pero se nota que son fuertes porque están en mi equipo. Ahora límpiate la nariz y ve a ayudar a tu abuela a subir la colina. Lo siento, señora, pero no puede entrar con una carretilla al refugio. Sí, estoy seguro de que hay reliquias familiares invaluables ahí, pero los refugios simplemente no pueden acomodarlas. Baja a esa zorra y vuelve a la fila. Estoy aquí para protegerte, pero te dejaré inconsciente si tu estúpida postura retrasa la evacuación un segundo más. Poco a poco, el equipo 7 comprendía por qué los genin tenían que practicar tanto con tareas tediosas y sencillas que parecían eternas. La evacuación no era glamurosa. No era emocionante. Tampoco era difícil, pero se prolongaba sin parar, y la mitad de quienes guiaban estaban muertos de miedo, y el resto ardía de ira, y ambos grupos parecían no tener nada mejor que hacer que descargar sus sentimientos con quienes intentaban ayudarlos. Cada pocos minutos, Naruto se sentía tentado por el hecho de que, si bien se suponía que todos debían llegar a los refugios lo más sanos y salvos posible, en ninguna parte se especificaba que todos debían estar conscientes. Lo único bueno del interminable arreo de gatos humanos era que mantenía a todos ocupados. Naruto no tenía tiempo para pensar en que el viejo Hokage, su némesis y víctima a la vez, lo más parecido a un abuelo que había tenido, podría estar muerto, y que muchos de sus conocidos podrían unirse a él antes de que terminara el día. Fue cuando la evacuación estaba a punto de terminar, con un último grupo de personas para trasladarse al puesto de control y entregarlo a los guardias del refugio, que finalmente ocurrió algo interesante. Una figura de aspecto maltrecho, vestida con una túnica negra rasgada, con patrones de nubes rojas manchadas por sangre igualmente roja, se tambaleó hacia la luz, apoyándose pesadamente en un objeto largo y vendado. Su piel pálida, de un gris azulado, y su respiración entrecortada sugerían que había sido alcanzado por algún tipo de poderoso ninjutsu drenante. Al ver a los tres ninjas, se giró y comenzó a huir lentamente de regreso por donde había venido. Naruto miró a un lado y se encontró con la mirada de Sakura. El mismo pensamiento, los tres podemos con él, cruzó por su mente, y sin duda también por la de Sasuke. Era una oportunidad de contribuir de verdad a la gran batalla que se libraba a su alrededor. De ganar la gloria y el reconocimiento que se suponía que obtendrían al superar el examen Chunin. De obtener la valiosa experiencia de combate que les habían arrebatado. Tras horas de un tedio insoportable, la tentación era casi irresistible. Pero Naruto sabía, y los demás también, que incluso si solo tomaba unos segundos derrotar al enemigo, durante esos pocos segundos los civiles estarían indefensos. Una sola técnica de área de efecto podía matar a docenas. Y aunque Naruto no creía ni por un segundo en la voluntad del fuego y su mandato de protección, tampoco creía en victorias pírricas. El equipo 7 observó al invasor con cautela, pero no se movió para atacar mientras él se alejaba tambaleándose. Entonces, en el último segundo, el hombre se dio la vuelta. Tosiendo sangre al desplomarse en el suelo, tuvo tiempo para un último acto. Si muero, mueres conmigo. Juntó las manos chasqueando. Elemento agua. Técnica de la bala de agua. El globo de agua era enorme, mucho más grande que el de Zabuza, lo suficientemente grande como para ser visiblemente frenado por la resistencia del aire. Con precisión infalible, el ninja enemigo lo escupió justo en medio de la multitud de civiles. Elemento fuego. Gran técnica de bola de fuego. El contraataque de Sasuke fue casi instantáneo. Pero el agua seguía venciendo al fuego en el círculo de elementos, y aunque ralentizada y reducida, la bala de agua aún iba a alcanzar su objetivo. Naruto lo veía con una claridad agonizante. Una bala de agua tan grande no solo mataría a quienes impactara directamente. Con suerte, los adultos sanos al borde de la explosión podrían salir ilesos con algunos huesos rotos. Pero los frágiles, y cualquiera que estuviera más cerca del punto de impacto, no tendrían ninguna posibilidad. No había tiempo para armar y lanzar una etiqueta explosiva, y, a la velocidad a la que se desplazaba, probablemente no conectaría.
Colocar y transformar clones tomaría aún más tiempo, y eso si no estaba dentro del alcance de la técnica de interrupción de clones. No había posibilidad de intercambiar con la cosa, por diversas razones, y no había objetos en su línea de visión que pudieran transformarse instantáneamente en algo útil. Por otra parte, la inútil voz de la intuición espacial le susurró que un cuerpo ninja entrenado y endurecido, posicionado y preparado de esa manera, podría ser capaz de desviar la trayectoria del misil en solo 1 o 2 metros cruciales. Esto no era justo. No se suponía que terminara aquí, con la técnica aleatoria de algún invasor. Tenía tantos planes, tantas ambiciones, tanto finalmente que perder. Se suponía que debía vencer a este mundo estúpido, dejar una huella de genio que lo cambiaría para siempre, no morir en la calle por quienes se habían pasado la vida atormentándolo. Sin embargo, para cuando todo esto pasó por su mente consciente, ya había tomado la decisión precipitada. Por una vez, Naruto maldijo su inteligencia mientras enviaba todo su chakra a sus pies. Oh, fue increíble, las cosas que una persona puede pensar en el último momento. Ahora no tendría que preocuparse por ese libro de la biblioteca que no podía encontrar. Finalmente logró que Sasuke la mirara, y ahora nunca descubriría qué significaba eso. Había tenido su última conversación con sus padres y había sido una discusión sobre las tareas del hogar. Ella estaba en medio de hacer un sacrificio heroico, y Naruto aún logró interponerse en su camino. Oh, Sasuke no podía morir allí. Tenía que vivir, enfrentarse a Itachi de nuevo y revivir su clan. No podía hacer algo tan absurdamente estúpido como lanzarse frente a una bola de destrucción en movimiento solo porque no tenía tiempo para pensar en otras opciones. No podía morir allí. Su vida era importante. No habría nadie que tomara su manto, nadie que descubriera la verdad, ni que restaurara la justicia, ni que rescatara al clan Uchiha del borde de la aniquilación. Y bastaría con tan poco para salvarle la vida. Bastaba con que estuviera en otro lugar mientras los civiles, hombres y mujeres, ancianos y niños, eran masacrados por una fuerza contra la que no tenían defensa posible. Igual que la última vez. Oh, 3 fracciones de un mismo segundo. 3 cuerpos en fila, preparándose para el impacto. 3 pequeños destellos de orgullo, porque todo el equipo 7 había tomado la misma decisión. Entonces nada. Capítulo 18. Morino Hibiki no era un hombre que pudiera permitirse el lujo de preocuparse por lo que los demás pensaran de él. Su profesión inspiraba un profundo temor, o en el mejor de los casos, un respeto receloso, y excederse demasiado implicaría comprometer su propia eficacia. Sin embargo, ese día, se permitió sentir cierta satisfacción al ver que los demás examinadores lo elogiaban unánimemente como un hacedor de milagros. Porque había logrado lo imposible. Todos los genins de cada aldea se unían en torno a una misma causa, olvidando sus múltiples diferencias en nombre de un objetivo mayor. Aunque quizás fuera una lástima que este objetivo fuera la muerte lenta y dolorosa de todos los organizadores del examen Chunin. Pensé que seguro iba a morir. ¿Cómo se atreven a hacerme elegir entre un grupo de don nadie y mi hermana pequeña? Uchiha, maldito Itachi. ¿En serio? Solo dije todo eso porque pensé que era el final. Una compañera me miró fijamente pero me alegro de que haya dicho que sí. El equipo 7, en cambio, guardaba un silencio absoluto. Sasuke estaba furioso, y él y Sakura no se miraban. Desafortunadamente, esto dejó a Sakura sentada en medio, con demasiado Naruto en su campo de visión. El propio Naruto estaba tomando nota mental de asignar a todos los expertos en Genjutsu de Leaf a tareas permanentes de lavado de platos y manejo de gatos tan pronto como se convirtiera en Hokage. Pero si Kakashi hubiera estado allí, en lugar de golpearse metafóricamente la cabeza contra la pared después de su conversación con el Hokage, habría notado que los 3 estaban sentados un poco más cerca de lo habitual. Oh, tras apaciguarse las oleadas iniciales de furia justificada, los genin parecieron recordar de repente que se preparaban para un examen competitivo y comenzaron a concentrarse en la tarea de evaluar a la oposición. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera unirse, un genin mayor le bloqueó el paso, cerniéndose sobre el chico, que seguía sentado, en un calculado gesto de intimidación.
Por supuesto, solo había una forma de responder a eso. Naruto se recostó en su asiento con una expresión de satisfacción general, como un jefe yakuza que recibe a un solicitante a punto de pedir una extensión de un mes más. Además de arruinar por completo el intento del otro genin de establecer el tono de la interacción, esto tenía la ventaja adicional de permitirle a Naruto ver su rostro sin tener que estirar el cuello. Los ojos pálidos y sin pupilas del genin no dejaban lugar a dudas sobre su afiliación a un clan. Soy Ikega Neji, comenzó el chico, hablando con un tono monótono que parecía sugerir que no consideraba a Naruto digno de emoción. Soy primo de Lady Hinata, y te daré una única advertencia. Ni se te ocurra abusar de su confianza para sabotear su desempeño en este examen. Puede que sea lo suficientemente ingenua como para ver algo valioso en ti, pero ambos sabemos que no eres más que una vergüenza para el mismísimo nombre de Shinobi. Tus intentos de ejercer una influencia indebida sobre Lady Hinata son transparentes y despreciables, y si sigues sin respetar a tus superiores, te enseñaré toda la ira de los Ikega. Al final del discurso, Naruto estaba más divertido que enojado. Al mismo tiempo, sentía claramente que ya estaba harto del escuadrón de protección de Hinata y sus esfuerzos. Punto A, dijo, Hinata puede protegerse sin que intentes ser su samurái de brillante armadura, y ciertamente tiene mejor juicio del que estás demostrando ahora. Punto 2, continuó Naruto, disfrutando de la breve mueca de dolor de Neji, me he enfrentado al jefe de tu clan en batalla. El hecho de que creas que puedes intimidarme sería gracioso si no fuera tan triste. En conclusión, me estás haciendo perder el tiempo. ¿Por qué no vas y haces algo que realmente pueda ayudar a tu equipo? Y yo te daré una paliza la próxima vez que no tenga nada mejor que hacer. Por un instante, Neji se quedó mirándolo, como un clon cuya IA hubiera cometido un error fatal. Como Ikega, era muy posible que esta fuera la primera vez que se enfrentaba a una falta de respeto tan total. Tras soltar una respuesta incoherente como te arrepentirás de esto, se marchó furioso para reunirse con su equipo. Naruto era consciente de que ese día se había ganado un enemigo. Pero no importaba. De todas formas, nunca iba a ser amigo de ese arrogante imbécil, y acababa de sentar las bases para provocar una furia incoherente en alguien cuyas habilidades eran uno de los pocos contraataques sólidos al estilo Uzumaki. Dado que un enfrentamiento con Neji parecía inevitable, parecía un buen momento para echar un vistazo a los otros dos miembros de su equipo. Una era una chica común y corriente con un nombre extraño que nunca recordaba del todo, ocupada realizando tareas de mantenimiento en una armería de tamaño mediano. Algo en su mirada de total concentración sugería que, para ella, el resto del salón de actos no existía. El otro miembro era inconfundible. Rogue Lee, el único genin cuyo atuendo era más ridículo que el de Naruto, era conocido por todos los ninjas de la aldea como el clon genéticamente no emparentado del veterano Junnin Maito Gai. Este último era un maestro de taijutsu obsesionado con lo que él llamaba la pasión ardiente de la juventud, y que todos los demás llamaban una crisis de la mediana edad que duraba décadas. También afirmaba ser el rival de Kakashi-sensei, aunque Naruto lo dudaba, ya que implicaría que Kakashi-sensei estuviera entusiasmado con algo más que sus dudosas novelas. Lo que tanto maestro como aprendiz compartían, además de unas cejas escandalosamente pobladas, el peor gusto por la moda de las 5 grandes naciones y una adicción masoquista al entrenamiento, era una dedicación absoluta al taijutsu por encima de todas las demás disciplinas shinobi. Y aunque las habilidades completas de Gai eran tan misteriosas como las de cualquier Junnin, era bien sabido que Rogue Lee era tan inexperto en ninjutsu que incluso los 3 de la academia estaban para siempre fuera de su alcance. Si bien era evidente que se habían usado ciertos hilos para permitirle llegar al nivel genin, también se reconocía que entrenaba más duro que cualquier otro trío de ninjas juntos, y que si sobrevivía lo suficiente para adquirir la experiencia necesaria, podría convertirse en el mejor instructor de taijutsu de su generación. Más relevante para los intereses de Naruto, este prodigio lisiado parecía estar ocupado observando al equipo 7. La buena noticia era que no parecía estar mirándolos fijamente en nombre de Neji. La mala noticia era que Naruto reconocía esa expresión de enamoramiento.
La había visto en el espejo demasiadas veces durante su juventud desperdiciada, e incluso había estado dirigida a la misma persona. Al parecer, Sakura tenía un nuevo admirador, porque lo único que su equipo necesitaba ahora mismo eran más complicaciones en su vida amorosa. Bueno, al menos ese no era su problema. En lugar de preocuparse por posibles triángulos amorosos, Naruto recorrió lentamente la sala con la mirada. El equipo de Chanji se encontraba en el lado izquierdo del salón de actos. Un ninja de la hierba oculta, flacucho y con gafas, arrastraba con urgencia a sus dos compañeros lejos de Chanji e Ino, respectivamente, mientras, por alguna razón, hacía repetidas reverencias ante Shikamaru. Probablemente no importaba. En una esquina, un chico pelirrojo con una calabaza observaba la habitación con una expresión de curiosidad pacífica, como si hojeara una estantería llena de libros de interés. Sus compañeros, en cambio, estaban situados a su alrededor en una inconfundible formación de bloqueo, y sus posturas dejaban en claro si protegían al chico de la habitación o a la habitación del chico. Naruto se propuso evitarlos como a la plaga. Hinata estaba de pie en otra esquina, protegida por Kiba y Shino, mientras presumiblemente examinaba la habitación con su Byakugan. Akamaru mantenía algún tipo de comunicación con Kiba, pero nadie sabía en qué dirección fluía la información. Un trío de ninjas del recientemente establecido Iden aún estaban trabajando en diferentes secciones de la sala y teniendo breves conversaciones con cada equipo con el que se encontraban. Y, lo más interesante, un genin de la hoja de 20 y tantos años, uno de los mayores presentes, había reunido a un pequeño grupo y les hablaba en voz tan baja que era difícil oírlo desde lejos. Esto ameritaba una investigación. ¿Qué está sucediendo? Permíteme explicarte. Me llamo Yakushi Kabuto, le dijo el genin con una sonrisa. Su voz era a la vez entusiasta y serena, como la de un vendedor ambulante que ha alcanzado la iluminación. Verás, parece que tengo muy mala suerte con el examen Chunin por alguna razón. Ya voy por mi sexto intento. Como llevo tanto tiempo intentándolo, he intentado aprovecharlo al máximo recopilando y registrando información que se ajuste a mis intereses particulares. Señaló un montón de cartas frente a él y sacó una del centro. Estaré encantado de compartir cualquiera de ellas contigo, amigo mío, y lo único que te pido a cambio es que contribuyas a mi pequeño pozo de conocimiento. Levantó la tarjeta frente a Naruto, de modo que nadie más pudiera leerla. Contenía un resumen estándar, como el de los perfiles ninja, con Uzumaki Naruto escrito en la parte superior. Naruto revisó rápidamente el contenido. Fechas de nacimiento, ingreso y graduación en la academia. Estado genin y número de misiones completadas por rango. Desconcertante, pero nada que un compañero ninja de la hoja no pudiera obtener de los registros. La siguiente sección era un diagrama pentagonal típico que resumía sus habilidades básicas en comparación con otros de su rango. Naruto no recordaba haber conseguido uno desde que se graduó. Se preguntó quién lo habría hecho y cuándo. ¿Qué tan preciso sería, en cualquier caso? Genjutsu, rango de bajo. Aceptable. Naruto no conocía ningún genjutsu real y no estaba desesperado por aprender. El genjutsu era una disciplina a la que había que dedicarse si se quería obtener resultados serios, al igual que el ninjutsu médico, y Naruto prefería desarrollar su propio estilo Uzumaki que ser el pez más grande en un pequeño estanque de especialistas. Taijutsu, rango B bajo, rondando incómodamente el C. Lamentablemente, justo. El estilo Uzumaki se centraba en aplicar una fuerza abrumadora en un punto inesperado, más que en la capacidad de enfrentarse en cuerpo a cuerpo. No es que poder derrotar a Sasuke no fuera una habilidad valiosa en sí misma, pero la astucia y la astucia eran la definición misma de ser un ninja. Intentar ganar todas las batallas a puñetazos en la cara hasta que cayeran era vergonzoso, como atravesar una pared sin ver la puerta. Ninjutsu, sólido rango B. Sorprendente. La técnica de clones de sombra múltiples era poderosa, pero, según se decía, era su única técnica fuera de la academia. Esperaba que jóvenes de clan como Chanji lo eclipsaran fácilmente con su variedad de habilidades únicas. Control de chakras, o frío infierno. Era hora de controlar los daños de emergencia.
Si a alguien se le ocurría pedir esta carta, Naruto podría verse envuelto en varios problemas. ¿Sabes?, dijo en voz baja, inclinándose hacia el oído del corredor de información, sería una pena que alguien informara a Anbu que un genin de la hoja estaba vendiendo información sobre sus compañeros ninja forasteros. Por una fracción de segundo, las manos de Kabuto se desdibujaron. Cuando Naruto bajó la vista, solo vio un juego de cartas de nube oculta común y corriente, aunque extenso, dispuesto en un juego de solitario particularmente sofisticado de caza al dragón. Kabuto le dedicó a Naruto una sonrisa alegre. Solo me ofrecía compartir algunos consejos con otros jugadores, y quizás aprender algunos nuevos. Se hace aburrido esperar entre exámenes tantas veces, así que he tenido muchísimo tiempo para perfeccionar mi juego. Pero veo que no te interesa jugar. Naruto le dirigió una mirada que decía tienes que estar bromeando. Le pido disculpas por cualquier malentendido, dijo Kabuto. Con una baraja personal tan variada, a veces termino mostrando las cosas equivocadas a las personas equivocadas. Pero como parece que te he causado molestias, intentaré mantenerlo mejor organizado en el futuro. Después de todo, los amigos siempre están dispuestos a hacerse favores. Kabuto se ajustó las gafas, y durante ese breve lapso, las cartas volvieron a formarse en una pila ordenada. Antes de dirigirse a su siguiente cliente, le guiñó un ojo con picardía a Naruto. Naruto tenía un muy mal presentimiento sobre esto. También se quedó con el problema de que varias personas habían estado en posición de ver que tenía algo que ocultar. Iba a necesitar algo drástico para distraerlos antes de que esa primera impresión se corrigiera. Después de pensarlo un segundo, Naruto se subió a un escritorio en el medio de la habitación e hizo una pose dramática, haciendo su mejor imitación del protagonista de Saga Gaiden, la precuela en la que Saga todavía era un niño y seguía haciendo el ridículo en sus esfuerzos por parecer genial frente a la chica que le gustaba. Mi nombre es Uzumaki Naruto y no voy a perder contra ninguno de ustedes, bastardos. La habitación quedó en silencio por un segundo, y luego Naruto fue recibido con una combinación de risa incrédula, del genin emocionalmente más seguro, e intención de matar, de la mayoría del resto. Misión cumplida. Todos lo recordarían, y lo recordarían como el mayor idiota del examen Chunin. Esto también significaba que los enemigos más astutos irían a por el equipo 7 al final, ya que tenía más sentido lidiar primero con las amenazas mayores y eliminar a los débiles después, en lugar de desperdiciar recursos en ellos que podrían marcar la diferencia entre la victoria y la derrota contra sus verdaderos contrincantes. Como mínimo, podría contrarrestar la mayor amenaza que el equipo 7 obtenía por la presencia de un Uchiha en sus filas. Todo lo que Naruto tenía que hacer era mantener un perfil bajo durante el primer evento, hasta que todos dejaran de descartar a su equipo, y entonces nadie lo vería venir cuando arrasaran con el resto del examen. Desafortunadamente, la estrategia de Naruto tuvo una víctima inesperada. Morino y Vicky, quien había elegido ese momento exacto para entrar a la habitación, y ahora tenía que trabajar muy duro para mantener el aire de seriedad mortal con el que pretendía llevar a cabo la siguiente parte del examen. ¡Atención! Ladró tras un segundo en el que frunció el ceño con desaprobación, tensando los músculos faciales para que no revelaran su verdadera reacción. Me llamo Morino y Vicky y soy el instructor a cargo de este examen. Ahora les explicaré. Pero el equipo 7 parecía decidido a hacerle la vida difícil. Uchiha Sasuke levantó la mano. Una palabra, señor. Y Vicky sabía lo que se avecinaba. Había planeado posponer esta conversación hasta un momento más oportuno, pero el chico parecía estar a punto de cometer una imprudencia. Era mejor ser flexible que arriesgarse a tener que descalificar a uno de los genins más prometedores de Leaf antes de que comenzara la primera etapa. Hizo una señal Uchiha para que entrara en una habitación lateral. «Oh, ¿cómo te atreves?», gritó Sasuke. «¿Cómo te atreves? Sabías perfectamente lo que significaría para mí pensar que Itachi estaba cerca y que estaba matando de nuevo». «Sí, lo hice», reconoció Morino, tranquilo e implacable como un muro de piedra. Podría haber elegido a cualquier número de criminales de rango S para el escenario, y elegí a Uchiha Itachi porque necesitábamos saber si eras un lastre.
La ira de Sasuke se vio interrumpida por la confusión. ¿Un lastre? Morino parecía severo, incluso más que de costumbre. ¿Crees que eres el primer shinobi impulsado por una obsesión de venganza? Ha habido innumerables casos de shinobi que deciden descarrilar o abandonar sus misiones con el pretexto de dar caza a sus enemigos, y siempre terminan en desastre. Casi fallaste la prueba, y solo te salvaste gracias a la influencia moderadora de tu equipo y a tu capacidad para finalmente entrar en razón cuando te golpean con ella en la cabeza. Sasuke no sabía qué decir. Sus acciones le habían parecido tan correctas en ese momento, el cumplimiento de un destino, la única manera de que las cosas fueran. Había sido desconcertante salir de esa experiencia de certeza y descubrir que, al parecer, estaba siendo un perdedor miope, incluso peor que Naruto. Doblemente desconcertante que Sakura, a quien antes veía como algo parecido a un perro, le señalara sus errores. Sin duda estaba de su lado, y no querría que le hicieran daño, pero también era irritante con frecuencia y tenía tendencia a meterse bajo los pies. Aún asimilaba lo que casi había hecho. Casi había abandonado a su equipo. El hecho de que pudieran haber corrido un grave peligro sin él parecía casi secundario al hecho de que había cometido lo único que consideraba un delito por encima de todo. En realidad, su vida no lo había dejado particularmente bien preparado para comprender lo que otros querían decir cuando hablaban de lealtad y vínculos interpersonales. Lo único que había hecho era verlos romperse, uno tras otro, y a menudo le costaba ver por qué importaban tanto al compararlos con virtudes realmente obvias como la verdad, el honor y el afán de hacerse más fuerte. Pero aún así, había algunas cosas que simplemente no hacías, no si querías seguir considerándote un ser humano. Y ahora sus acciones lo habían dejado ante un dilema devastador. En lo que respecta a Itachi, solo podía tomar una decisión para mantenerse fiel a sí mismo, pero ¿y si esa decisión, en última instancia, creaba un yo al que no valía la pena ser fiel? Entiende esto, dijo Morino. Eres un genin particularmente talentoso. Posees uno de los mayores límites de linaje existentes, si tan solo pudieras dominar todo su poder. Eres la última esperanza para un clan cuya extinción cambiaría el mundo más de lo que imaginas. Eres necesario. Y tienes el potencial de convertirte en el próximo Uchiha Itachi. Sasuke empezó a objetar sin pensar, pero Morino habló por encima de él. Hay una razón por la que la voluntad de fuego es la voluntad de proteger. Algunos de los mayores villanos de la historia fueron defensores del bien hasta que se vieron impulsados por la necesidad de destruir el mal. Itachi era un hombre sabio, desinteresado y honorable que, por sí solo, hizo más bien durante sus años como leal shinobi de la hoja que lo que clanes enteros han logrado a lo largo de generaciones. No creo ni por un segundo los rumores de que su traición fue motivada por el beneficio personal, el odio, o que sucumbió al engaño o al chantaje. La única posibilidad que queda es que, de alguna manera, creyera que la existencia de su clan era maligna y que erradicarlo fue un acto de bondad. ¿Crees que fue un acto de bondad, Sasuke? Sasuke negó con la cabeza. Ni siquiera debería haber hecho falta preguntar, y sin embargo, una pequeña parte de él quería, desafiando toda moralidad, creer que Itachi tenía razón. Ningún hombre en su sano juicio puede. La única forma de considerar el asesinato de inocentes un acto de bondad es aislarse de la razón mediante un celo ciego, el tipo de celo ciego que hace que un genin muera al salir corriendo a luchar contra uno de los ninjas desaparecidos más letales del mundo. Morino miró a Sasuke por unos instantes. Fue entonces cuando lo entendió. Sasuke se dio cuenta de lo que el Chunin intentaba ocultar. Las pistas estaban todas ahí, para alguien con la percepción impecable de Uchiha. La forma en que Morino, a pesar de su porte militar erguido y sus brazos habitualmente cruzados a la espalda, se mantenía un poco más cerca de Sasuke que un oficial superior, pero sin invadir su espacio personal. El tono de su voz, impregnado de una leve corriente no de compasión. Sasuke sabía muy bien lo fácil que podía convertirse en lástima, sino de comprensión. Y oculto en las profundidades de los ojos de Morino, tan sutil que Sasuke no habría sabido buscarlo de no haber notado que las cejas de Morino no estaban lo suficientemente apretadas para la reprimenda que lanzaba, un profundo reconocimiento. Tal vez incluso parentesco.
Sasuke comprendió lo mucho que se parecían él y el jefe de tortura e interrogatorio. Ambos agobiados por un deber que otros no podían comprender, una tarea que solo ellos podían cumplir. Ambos obligados a dejar de lado vínculos triviales y el deseo de aprobación ajena para hacer lo que debían hacer. Morino debió reconocerlo mucho antes que Sasuke. Con la sabiduría superior de su experiencia, debió ver a Sasuke a punto de abandonar su camino sin darse cuenta y le ofreció ayuda para enderezarlo. Y al mismo tiempo, con férrea disciplina, resistió la tentación de forjar un vínculo personal que solo los distraería de hacer lo que debían hacer. Se daba cuenta Morino de que Sasuke lo había notado. Era difícil saberlo, pero presentía que la expresión del Chunin se había vuelto un poco más pétrea, y la eterna tensión en su postura, más pronunciada. Estaba reforzando el muro emocional para facilitarle las cosas a Sasuke. Morino continuó como si la relación entre él y Sasuke no hubiera cambiado en absoluto, lo que, en cierto modo, era el objetivo. Hoy tomaste una decisión con ayuda que no te llevará a convertirte en un nuevo Itachi. Habrá otras. Algunas serán obvias, otras inimaginablemente sutiles. Algunas requerirán sacrificios que no quieres hacer. Ninguna será fácil. No hablo solo de elegir entre el bien y el mal, un concepto que hasta un niño puede entender. Hablo de elegir entre la razón y la emoción, de saber cuándo seguir tus sentimientos y cuándo reprimirlos para hacer lo correcto. Esa es la decisión que enfrentaste hoy, y la que decidirá si sigues los pasos de tu hermano. No se dijo nada durante un tiempo mientras Morino permitía que sus palabras se asimilaran. Sasuke hizo lo mejor que pudo para memorizar cada una, consciente de que estos debían ser los desafíos que el propio Morino había superado para llegar a donde estaba ahora. Al final, se produjo el despido. Vamos. Quedan muchas pruebas por delante, y un sinfín de casas de apuestas esperan ver si el último Uchiha alcanzará su máximo potencial. Sasuke frunció el ceño al ser despedido. ¿Había sido una broma de un hombre que nunca bromeaba? ¿O una muestra de cariño? ¿Un recordatorio de que las decisiones de Sasuke tenían consecuencias más allá de su propio futuro? ¿O simplemente un reconocimiento de que, al final, Morino Sensei tenía fe en sus habilidades? Sasuke no lo sabía. Realmente tenía mucho trabajo por delante antes de estar listo para jugar al nivel de Morino Sensei. Oh, me han informado, comenzó Ibiki, que algunos de ustedes tienen objeciones a cómo se llevó a cabo la fase preliminar del examen Chunin. Bien, entonces se lo explicaré, y así podrán entrar a la etapa 1 sin distracciones innecesarias. El escenario que experimentaron fue el resultado de muchos meses de trabajo conjunto entre los mejores especialistas en genjutsu de la hoja oculta y la arena oculta. Su objetivo era doble. Primero, ponía a prueba su capacidad de seguir instrucciones bajo presión. El examen Chunin crea un ambiente de alta presión, y desviarse de las instrucciones puede provocar lesiones permanentes o la muerte. En segundo lugar, para nuestros invitados extranjeros, fue una prueba para demostrar que ninguno de ustedes intentaría aprovechar una crisis para actuar en contra de los intereses de hoja oculta de ninguna manera. Ante esto, se produjo un murmullo airado y más de una persona deseó en silencio su lesión permanente o su muerte. Ibiki observó los puntos focales de la multitud, pero por lo demás permaneció impasible. En su profesión, las amenazas de muerte eran regalos. Eran pistas sobre algunos de los mecanismos centrales de la psique de un recurso, insinuando la naturaleza de sus propios miedos, sus mecanismos defensivos y sus patrones de pensamiento habituales. Los recursos que lanzaban amenazas de muerte a un interrogador se creían arqueros que disparaban flechas desde las murallas del castillo, cuando en realidad eran soldados de infantería que abrían las puertas ante un ejército sitiador. Antes de que se ofendan, tengan en cuenta que ciertos equipos genin reprobaron esta parte del examen y fueron deportados de la hoja sin derecho a retorno. Sus aldeas de origen impondrán castigos adicionales. Todas las aldeas participantes han acordado que sus shinobi actuarán como aliados en el contexto del examen Chunin, y no hay mayor delito en el mundo shinobi que traicionar a un aliado. Ahora, concluyó, síganme a través de esta puerta hacia la siguiente cámara, y entonces podrá comenzar el examen Chunin.